Sí, ya. Ahora sí ya estamos empezando la grabación de la sesión del día de hoy y pues con mucho gusto de poder escucharte y poder tenerte como participante en este seminario. El gusto es mío. Ustedes mandan. Larisa, tú mandas. Pues mira, en lo que tú te podías enlazar, estuve intentando un poquito de tu semblanza, bueno, con respecto a lo que nos mostraste y nos enviaste, que obviamente tu currículum es muchísimo más amplio que ahí, pero yo les comentaba que realmente la perspectiva que tú tienes es mucho más amplia, no es nada más enfocado en educación abierta y educación a distancia, sino el conocimiento tecnológico y de cómputo y de gobernanza es tan amplio. Ahora está cerrado tu micrófono, Alejandro. Perdón, lo cerré para evitar la retroalimentación. Ah, ya, ahora sí. Ok, entonces ahora sí, pues te doy a ti en realidad la palabra para que, no sé si la presentación tú quieres que la maneje aquí, tú la quieres ahorita subir. Me ayudaría mucho si la manejas tú. Son 2 láminas. Ya. Ajá. Ok, yo les voy a pedir a todos si pueden cerrar su micrófono para que no, yo también voy a hacer lo propio en cuanto termine ahorita de ponerme de acuerdo nada más con Alejandro de la presentación, pero vamos a cerrar todos nuestros micrófonos. Diane, te puedo pedir si cierran sus micrófonos, por favor, para que no esté rebotando el sonido y podamos escuchar mejor. Bien, pues muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Pisanti. Tengo conexión con el tema de educación a distancia desde más o menos 1993, año en que en la UNAM yo era el Consejo Asesor de Cómputo y la Dirección de Cómputo Académico estaba iniciando la operación de videoconferencia, además de otras cosas que ya estábamos haciendo usando Internet. El día de hoy quiero presentarles algo que no es exactamente educación a distancia, no es especializado, sino un marco general que nos ayuda a entender cómo diseñar proyectos de educación a distancia, entre otras cosas, pero nos ayuda mucho más porque nos ayuda a entender no el aspecto técnico de Internet, pero cómo se ve Internet desde la tecnología en una forma más conceptual y luego cómo adaptar los distintos efectos que tiene Internet sobre las actividades humanas. Empiezo entonces con algo que corresponde a los principios de diseño de Internet y a partir de ello vamos a ver que hay un marco de 6 efectos, 6 coordenadas con las cuales nosotros podemos trabajar y vamos a ir discutiéndolas en su aplicación específicamente a educación a distancia, además de otros campos. Voy a tratar de ser breve en esta presentación, de hacerla muy breve, para que tengamos oportunidad, primero, pues de no agotar la atención, que entre las pantallas y los lugares en los que se encuentran ustedes, esto siempre es un desafío, sino también para que tengamos un margen de discusión muy amplio en la aplicación de estas ideas. Quiero, desde luego, agradecer a Larisa y elogiarla por este esfuerzo. Gracias por permitirme participar. Me parece siempre extraordinaria, Larisa, tu labor convencida, multidimensional, bien informada y sensible a las necesidades que no puede más que ser apoyada cada vez más. En nuestra primera lámina les muestro una secuencia de principios de diseño de Internet. Los primeros dos son dos, si puedes poner la lámina, que ya pueden ustedes estar viendo la lámina que tiene como título Principios. Los primeros dos son más bien hipótesis de diseño y los otros son un poco principios y un poco objetivos. Los vamos a ir mencionando cada uno de ellos. La hipótesis del diseño de Internet, bueno, el objetivo del diseño de Internet, desde luego, sabemos que era interconectar redes de computadoras. Ya existían en los años 60 computadoras digitales grandes, importantes, comerciales, operando en laboratorios de investigación, en entidades de gobierno para fines administrativos, de adquisiciones, personal, etcétera,
para asuntos de diseño, ingeniería, en empresas como las fábricas de automóviles o empresas como la General Electric, las fábricas de aviones, de motores, o sea, toda la tecnología avanzada, ya tenían computadoras muy poderosas y ya había interconexiones entre estas. Lo que buscan quienes diseñan lo que se convirtió en Internet era una manera de conectar redes que permitiera conectar redes independientemente de la tecnología de cada una de ellas. En esta época de la que estamos hablando, en los años 1960, 1970, las computadoras eran muy costosas, eran de distintos fabricantes, y cada fabricante hacía los que llamamos los protocolos, las secuencias de instrucciones para interconectar sus computadoras de acuerdo a la arquitectura, el lenguaje, hasta el tamaño de palabra de cada computadora, y no eran compatibles entre sí, ni las computadoras, ni tampoco las conexiones. Entonces, se empieza este esfuerzo para interconectar computadoras de distintas marcas, de distintos tipos de tecnología, y hay como que una gran decisión que tomar, que es si hacemos un mega lenguaje que contenga a todos los lenguajes de comunicación posibles, o al revés, establecemos un mínimo de convenciones de cómo se deben conectar las computadoras, cuáles son las instrucciones mínimas que todas necesitan, y entonces todo el mundo hace una interfase entre la manera en la que funciona su computadora y su red y la manera en la que va a funcionar esta nueva red interconectadora de redes. Y se optó por lo segundo, porque lo primero no sería escalable, habría que crear un nuevo lenguaje, una nueva sección del lenguaje para cada nuevo par de computadoras que se nos ocurra conectar, y había que cambiarlo cada vez que cualquier fábrica o marca cambiara su tecnología. En cambio, el otro es un estándar, una norma, a la cual todo el mundo se apega, pero con un esfuerzo menor que el de tratar de conectarse de manera específica con cada uno de los otros posibles interconectandos. Se toman además dos decisiones, que son los primeros dos renglones de la lámina, que son la decisión de utilizar los circuitos, primero de utilizar los cables de interconexión, utilizarlos mediante paquetes de información y no mediante conexiones permanentes de circuito durante cada comunicación. Es decir, para hablar de la computadora A a la B, no es necesario dedicarle un cable, sino que cada una de ellas va a ir tomando la información que quiere transmitir, la va a convertir en paquetes de información y los va a transmitir. Cada paquete contiene un mínimo de información en un encabezado y luego la información que queremos transmitir. El encabezado tiene lo que podrían llamarse los metadatos de la transmisión, que son la computadora de origen, la computadora de destino, el número de mensaje y el número de paquete dentro del mensaje. Y la computadora que los recibe, los va a recibir, va a utilizar el número de paquete para reensamblar el mensaje y luego lo va a desplegar con la tecnología que corresponde. La intercomunicación no supone nada. Si el mensaje es video, texto, una fotografía, un mapa, eso lo sabe quien lo mete a la red y lo debe saber quien lo extrae de la red, pero la red nada más va a estar pasando los paquetes de información. La otra hipótesis de diseño es una arquitectura de capas, es decir, va a haber funciones que se suponga que son autocontenidas y todas las demás funciones se basan en que esa función queda resuelta, pero no se preocupa de cómo queda resuelta. Me explico un poco. Por ejemplo, la primera capa, la capa más básica de este modelo, es la que llamamos capa física. Esta se refiere simplemente a los cables o medios inalámbricos con los cuales podemos establecer una comunicación. Puede ser fibra óptica, puede ser un cable de cobre. El cable de cobre puede ser un cable helicoidal trenzado o puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Un cable coaxial. La fibra óptica puede tener distintas especificaciones, en fin, y desde luego en radio tenemos una gran variedad de frecuencias y tecnologías de codificación disponibles. Ese trabajo, el trabajo de decidir cómo se transmite la información en la capa física, se lo dejamos a los ingenieros de telecomunicaciones. Las innovaciones tecnológicas se las encargamos a un mercado altamente competitivo de innovación tecnológica, y eso es lo que ha sucedido. La capacidad de la fibra óptica para telecomunicaciones no existía hace 40 años,
Hoy hay una diversidad de proveedores, de tipos, de especificaciones, de precios enorme que podemos utilizar según cada quien lo requiere. Pero yo para hacer una página web no necesito saber nada de la fibra óptica, porque la fibra óptica está contenida en la capa física. Y yo para operar la red, todo lo que tengo que saber de la capa física es que, primero, que existe, que hay algo que puede interconectar mis computadoras. Segundo, que tiene ciertos códigos para representar los bits. Y después de eso, entra la segunda capa, que es la que hace paquetes con esos bits y les encuentra los caminos, lo que se llama ruteo o enrutamiento, para que los paquetes de información lleguen de un lugar a otro. Esa es la capa de Internet. Y arriba de eso, hago una capa de aplicaciones. Las aplicaciones son las que deciden si esos paquetes que envío o esos paquetes que recibo son correo electrónico, páginas web, videos codificados de una manera o de otra, video interactivo, mensajes instantáneos, o cualquier otra cosa que se transmita. Se transmiten muchísimas cosas en Internet, además de las que ya mencioné. Pero entonces todas esas están en la capa de aplicación. Incluso el sistema de nombres de dominio, que son los identificadores con letras de las computadoras que convertimos a direcciones IP numéricas. En realidad es una aplicación. Entender esto nos ayuda mucho a entender Internet y a ocuparnos de los problemas en cada capa de manera específica. Esta es una descripción aproximada, hay una descripción un poco más detallada, pero para los fines de esta presentación esta es suficiente, espero. Bueno, con estas dos hipótesis empezamos a ver cómo tenemos que conectar la red. No sé si todos están viendo, Larisa, esa lámina, porque yo la que estoy viendo en mi pantalla es el título de la presentación. Habría que ver en amplificado la segunda lámina, la que dice principios. Bueno, en lo que eso sucede. Esta lámina nos dice primero que hay un principio de diseño, que es la hipótesis de... perdón un segundo para ver exactamente lo mismo en todos los casos. Lo primero que suponemos es que es una hipótesis más de diseño, que es la hipótesis de que la red es falible. En cualquier momento, la red puede fallar, la red no es 100% confiable. Entonces yo debo diseñar mis comunicaciones de tal manera que respondan a fallas. Eso se traduce en el principio de mejor esfuerzo. Eso a su vez quiere decir que en la red no voy a establecer un compromiso, por ejemplo, de transmisión de 100% de los paquetes o de 99% de los paquetes, sino que voy a hacer lo mejor que se pueda. Entonces, los protocolos de enrutamiento y de conexión, lo que hacen es que mando un paquete y espero una respuesta de un ruteador que está en el camino entre el emisor y el receptor. Si este ruteador me dice paquete recibido, yo sigo mandando paquetes y, por ejemplo, estoy mandando 1000 paquetes por segundo, sigo mandando 1000 paquetes por segundo. Si de repente empiezo a ver que estoy mandando 1000 paquetes por segundo y no hay respuesta del receptor de acuses de recibo, yo digo, debe haber un estorbo en el camino, debe haber congestión o algo descompuesto. Voy a mandar los paquetes a la mitad de la velocidad, es decir, ahora los voy a mandar, en vez de 1000 por segundo, 500 por segundo. Si con eso funciona, ya quedó y lo sigo mandando a 500 por segundo por un rato antes de volver a probar mandarlos a 1000. Si a 500 tampoco pasa, bajo la velocidad a 250. Y si de plano en algún momento no logro obtener acuses de recibo, yo interrumpo la conexión porque asumo que no está pasando y quien la quiera hacer la tiene que reiniciar. Esta es una de las maneras, digamos, en las que la red se diseña para estar a prueba, no es a prueba de fallas, sino para tener una buena respuesta, dado que la red va a fallar. Si se fijan, son dos maneras de hacer ingeniería muy distintas. Nuestras vidas están llenas de este tipo de cosas. Nuestros elevadores están hechos de tal manera que fallen lo menos posible, pero que si se va la luz, no nos quedemos encerrados, sino, por ejemplo, haya una manera fácil de bajarlos al piso más cercano y abrir la puerta. Este tipo de cosas son, digamos, es como hacemos ingeniería, respondiendo a la posibilidad de que las cosas fallen. Y es lo que da lugar a la filosofía o principio de mejor esfuerzo en Internet.
El segundo, y a veces primero, esto depende un poco con quién se haga o qué diseño se haga, de los principios, es el de interoperabilidad. Interoperabilidad quiere decir que todo lo que se conecte a la red debe estar diseñado para operar junto con los demás equipos. Como lo dije antes al empezar, esto se resuelve con un protocolo minimalista. Es decir, las operaciones que se pueden hacer son cosas como decir, mandar un mensaje de una computadora a otra que dice, me quiero conectar contigo. La otra computadora dice, sí podría, sí estoy disponible, ¿quién eres? Me identifico nada más con un número de computadora, no como un usuario. Ella me dice, ok, ¿qué quieres hacer? Quiero mandar una copia de un archivo o quiero bajar de tu computadora una copia de un archivo. Eso quiere decir que voy a usar el protocolo FTP o File Transfer Protocol. Entonces la otra computadora me dice, no tengo autorización para el protocolo FTP, no lo puedes hacer. O me dice, sí lo puedes hacer, establezco una conexión FTP. Y ahora le digo qué archivo es el que quiero bajar. Y ahora lo siguiente que hacen las dos computadoras es ponerse a copiar hasta que encuentran el final del archivo. Y ahí termina esa conexión FTP. Pero son mínimas las instrucciones. Y eso me permite tener interoperabilidad. ¿Cómo garantizo la interoperabilidad? No la puedo garantizar. Lo que hago es que la conectividad sea su propio premio. La red está tan difundida, gracias a la facilidad de establecerla, que todo el mundo prefiere conectarse a esa red que no conectarse a esa red o que conectarse a otra red. Y esta mantra, digamos, esta frase, la conectividad de su propio premio, determina mucho de todo lo que hacemos en Internet. El siguiente principio de diseño es apertura. Se diseña la red asumiendo que se puede conectar cualquier equipo en cualquier lugar o incluso establecer una nueva red y conectarla. Este principio de apertura, vaya, mientras cumpla los estándares, mientras contenga la capacidad de operar con los protocolos establecidos. Pero este principio de apertura se aplica a más operaciones de la red, ya no nada más la operación misma, sino el diseño de los protocolos. Los protocolos de Internet son abiertos por diseño. Se publican gratuitamente en un sitio al que todo mundo puede entrar e incluso el nivel de apertura llega al siguiente nivel. Se publican en código ASCII, no se publican formateados en Word o en PDF, sino que se publican en un código del que nadie es dueño, que es un código general. Entonces, si un día la compañía Adobe decidiera cambiar el formato PDF o cobrar por la lectura de los documentos, los protocolos de Internet no quedan inaccesibles porque siempre están en esta versión ASCII. Y la otra capa en la que se establece la apertura es en la participación para diseñar estos protocolos. Se organiza un grupo muy abierto que se llama la Internet Engineering Task Force, del cual cualquiera puede participar en sus discusiones. No existen membresías, son listas de correo y reuniones abiertas. Y, por ejemplo, para garantizar la apertura, ninguna decisión acerca de un protocolo se puede tomar en una reunión presencial. Todas requieren que haya habido una discusión en listas de correo electrónicos que lleguen a un consenso para evitar que alguien no pueda participar, que alguien quede excluido de participar por no contar con dinero o recursos para poder ir a las reuniones técnicas. Hay gente, por ejemplo, en Argentina, que ha llegado a ser director de área de la Internet Engineering Task Force a fuerza de puro trabajo a distancia. Ese es el nivel de reconocimiento, digamos, que se puede lograr por este principio de apertura. El siguiente principio es un principio que llamamos principio de punta a punta. El principio de punta a punta inocentemente parece una obviedad, que es que las comunicaciones en las redes pues deben llegar del emisor al receptor. La cosa es mucho más complicada. Primero quiere decir que deben poder llegar de cualquier emisor a cualquier receptor de la misma forma. Pero lo que realmente quiere decir el principio de punta a punta es que la red no debe tomar decisiones acerca de propiedades o contenido de la información que envía. Si yo quiero que mis comunicaciones, por ejemplo, sean confidenciales, las tengo que encriptar con algún código. Eso no lo va a hacer la red ni lo va a cuidar la red. Eso es un proceso de punta a punta. Cada punta de la comunicación, cada extremo emisor o receptor, se debe encargar de encriptar las comunicaciones con la seguridad que le parece suficiente y el otro extremo debe tener la capacidad de descifrar ese encriptado. Esto quiere decir también que yo no puedo escoger canales mejores para mandar video o para mandar correo o para mandar radiografías.
Esas propiedades son responsabilidad del emisor y el receptor. Esto da lugar, por ejemplo, a un principio que se llama neutralidad de la red, que se refiere también a que entonces, o sea, como consecuencia de esto, los operadores de las redes no pueden estar siendo selectivos respecto a que, bueno, por ejemplo, darle preferencia a los paquetes de video de sus aliados, ¿no? Una compañía televisora que también tenga un operador de red, como sucede, por ejemplo, con algunas compañías en México, viola el principio de neutralidad de la red si empieza a mandar paquetes con preferencia para pasar mejor sus videos que los videos de la competencia o los de YouTube de los usuarios. Es un principio, pues, de mucho alcance. No sé si hasta aquí se va entendiendo, si se ha escuchado bien, si se ve, pues puedo seguir, quieren interrumpir. Bien, seguimos adelante entonces. Hay un principio de robustez. Como ustedes saben, la robustez en los sistemas, cuando decimos que un sistema es robusto, nos referimos a que es un sistema que puede seguir funcionando aunque haya algunas alteraciones en las hipótesis, en las variables sobre las cuales se supone que está operando. Esto quiere decir, en el caso de Internet, que los protocolos se diseñan de tal manera que transmitan lo que quieren hacer, por ejemplo, como mencionaba, FTP, File Transfer Protocol, copiar un archivo, deben ser mínimos los bits que se necesitan para señalizar que esa es la operación que el usuario quiere hacer. Y también quiere decir que hay que enviar la menos información posible para poder completar las operaciones, más allá, digamos, de la propia información que se transmite. Este principio empezó descrito, como dice en la lámina, hay que ser generoso con lo que se recibe, es decir, hay que interpretarlo en la manera más favorable. O sea, si le falta un bit a la instrucción de FTP, pero parece FTP, hay que abrir una conexión FTP. Si el usuario con el que me estoy comunicando no quería una FTP, pues me dirá, cancélala y te voy a volver a transmitir mi información. Y no debo ocupar demasiado del canal para administrar, por eso hay que ser parco con lo que se envíe. Este principio, si ustedes se fijan, tiene muchas interpretaciones en otras capas. Por ejemplo, en el correo electrónico, en lugar de quejarnos de que nos mandan chistes muy malos, o en la mensajería instantánea, en los grupos de WhatsApp, y sobre todo de contestar agresivamente diciendo ya basta de estas tonterías, hay que ser generoso con lo que se recibe, lo recibo, lo borro y ya, y parco con lo que envío, no ocupar el canal de información, si no es para transmitir información. Siguiente principio es el principio de descentralización. Internet no tiene un punto central de control, no tiene un operador, no tiene un dueño, no tiene un director general. Cada uno de nosotros construye su red, desde la doméstica, ¿no? Desde las redes que ahora tenemos en las casas. Cualquier casa de las personas que estoy viendo en pantalla, es probable que tenga una red local con más de 10 dispositivos conectados. Una o dos computadoras de escritorio, una o dos laptops, unos cuantos teléfonos celulares, a lo mejor una lectora de libros electrónicos, Kindle o Nook o alguna cosa de ese tipo, unas cuantas tablets o iPads, ¿no? Y la televisión inteligente, una o más Smart TVs. Antes de que se den cuenta ustedes, si hacen inventario de lo que hay conectado en su red doméstica, en casa, hay 10, 12 equipos, ¿no? No vayan a llegar los hijos del bachillerato con amigos para hacer la tarea, porque antes de que sepamos hay 12 cosas más conectadas a la red, además de chupar electricidad para cargarlos, ¿no? Entonces, cada uno de nosotros hace su red y la administra como mejor puede y mejor le conviene con los recursos y objetivos que tiene. Por ejemplo, las redes de las universidades se optimizan para la transmisión de grandes volúmenes de información numérica entre computadoras que se dedican a cálculo. Las de las televisoras se optimizan para la transmisión interna de video entre sistemas de producción y edición, y así sucesivamente. Y yo no adquiero otro compromiso con la red de junto más que el de interconectarme y de que yo paso sus paquetes de mi red a mis otras redes conectadas y él pasa las mías. Cada uno de nosotros optimiza, por ejemplo, en las oficinas durante el día reducimos las anchuras de banda dedicadas al paso de video. Si hay un temblor, la compañía telefónica suprime prácticamente el paso de video en los primeros minutos después del temblor para dar paso a la mensajería. Después el video se vuelve una herramienta importante de comunicación y entonces ya le facilita el paso, ¿no? Pero cada quien opera a su manera. La Internet no tiene un coordinador central.
Y esta descentralización es una de las cosas que han hecho que crezca tanto Internet. Cada quien se conecta, como puede, con la lana que tiene, y luego con el tiempo va mejorando su conexión. Y también quiere decir que hay un solo punto que no es de control, sino hay un pequeño punto de coordinación central, que es la parte central del sistema de nombres de dominio y de la asignación de direcciones IP, para evitar que haya duplicados que interrumpan las comunicaciones. Esto da lugar además ahora a un objetivo que se alcanza, que es el de escalabilidad, que es que si yo tengo dos computadoras conectadas, cuando empezó Internet, cuando se llamó después Internet, bueno, las primeras pruebas, digamos, del protocolo TCP/IP, hubo dos computadoras, luego 4, ¿no? Luego 8, y ahora de repente tenemos un número ya desconocido, pero de miles de millones de dispositivos conectados a la red, y la red sigue funcionando. No solo tenemos 1.000 millones de dispositivos conectados, simplemente pensemos el número de personas conectadas, van entre los 2.000 y los 3.000 millones de personas. Y luego con dispositivos como los que llamamos Internet de las cosas, ¿no? Desde las pulseritas, cuentapasos y tomadoras del pulso cardíaco, hasta los dispositivos industriales. Estamos hablando de miles de millones de dispositivos conectados. La red sigue funcionando. Eso es escalabilidad. Y si se fijan ustedes, en ningún lugar de estos habla de fronteras, nacionalidades, o sea, para la red toda computadora es un número, una dirección IP, y eso está conectado. La red no sabe qué leyes se aplican, si mi conexión número, si un extremo de la conexión está en Rumania y el otro está en Zimbabue, pero también no quiere decir que sea un espacio sin ley, porque cada cosa que sucede la está haciendo una persona o un sistema creado y administrado por personas que está dentro de algún país, está dentro de alguna jurisdicción, está bajo las reglas marcadas por los tratados internacionales, las leyes nacionales, las leyes estatales, las leyes municipales, y en algunos casos hasta el reglamento del condominio, ¿no? Si ustedes están haciendo alguna actividad ilegal a través de la computadora, es ilegal donde estén. A lo mejor no es ilegal en otro lugar, a lo mejor donde están es ilegal, pero no los persiguen. Pero no hemos dicho nada acerca ni de la legalidad ni de la falta de legalidad. Eso es lo llamamos capa 8, es decir, algo que está arriba de todas las capas de las que estamos hablando. Todas estas cosas, si se fijan ustedes, permiten que cualquier innovación sea introducida en la red, sin depender de ninguna autoridad central de la red. Si piensan ustedes en la telefonía con video, primero la telefonía era de pura voz. Luego, pues ustedes son muy jóvenes, pero todavía les pasan unas caricaturas que se llaman los supersónicos, y en esas caricaturas, los supersónicos, ustedes ven que hace 40 años el futuro era hablar por teléfono con televisión, con pantalla, desplazarse con unos cohetes puestos en la espalda y que una máquina se encargara de hacer el aseo, ¿no? Bueno, las máquinas que hacen el aseo, ya andan empezando a funcionar. Los jetpacks nunca los vamos a ver, porque el control de tránsito de personas con jetpacks en 3 dimensiones puede ser bastante complicado. A lo mejor los vemos un día cuando lo logremos automatizar. Y el teléfono con video, en cambio, ya lo tenemos. De hecho, pasan varias cosas en el teléfono con video. La primera es que las compañías telefónicas trataron de hacerlo y les salió muy mal, porque había que cambiar el conmutador, había que cambiar los aparatos telefónicos de todos los usuarios. A algunos de ustedes les puede haber tocado un experimento que hizo Telmex con unos telefonitos italianos con video, en una pantallita así de 2 pulgadas, gris, ni siquiera podía decirse que era blanco y negro, sino gris claro y gris oscuro, borroso, costosa y nunca funcionó. En cambio, ¿qué tenemos ahorita? Estamos haciendo una videoconferencia con telefonía, con video, sin fallas, gracias al uso de los principios de Internet. Incluso podemos decir que el video ha pasado de ser algo con lo que se soñaba, a ser algo que se podía hacer, aunque con costo, a algo que se puede hacer a cualquier costo, a algo que nos sobra. La mayoría de las personas actualmente, cuando les habla la tía o la mamá, por Skype o por el teléfono de Apple o lo que sea, lo primero que hacen es tapar el lente o ponerlo contra la pared, porque no queremos que la tía vea que mientras hablamos con ella nos estamos picando la nariz o estamos haciendo la tarea o contestando el correo o haciendo la comida, ¿no? El video nos sobra actualmente.
gracias a la innovación sin pedir permiso. Gracias a que un día dos tipos en Estonia, bueno, el video en internet existe desde antes, pero vamos, la conversación por video ya genérica, gratuita y hasta excesiva, existe gracias a que dos tipos en el país más aislado de Europa Oriental, Estonia, se inventaron un sistema en el que podían usar las computadoras de la red como conmutadores en lugar de usar un conmutador central para establecer mensajería por escrito, luego voz y luego video. Se llama Skype. Luego ya lo compró Microsoft y lo está destruyendo, pero por lo pronto esa fue una innovación en la que no le pidieron permiso a nadie, encontraron una manera de monetizarlo poniendo anuncios o cobrando $1 de suscripción, lo convirtieron incluso en negocio. ¿Por qué se adoptó? Porque funcionaba. ¿Por qué se deja de adoptar? O sea, ¿por qué esta conversación que tenemos ahorita no es por Skype? Pues porque alguien en Zoom lo hizo mejor. Esta innovación sin pedir permiso se basa en parte en un principio muy liberal de competencia, precisamente en la interoperabilidad y la apertura que mencionamos entre los primeros principios. Cualquier cosa que se pueda conectar, cumpla los estándares y no rompa la red, es buena, puede entrar. Y su adopción, no hay nadie que nos obligue, nos prohíba adoptarlo, más que el hecho de que funcione. Entonces, ese es el enorme poder de Internet que deriva en la innovación sin pedir permiso. Voy a pasar ahora a los efectos de todo esto, entonces me gustaría saber si no hay preguntas o comentarios por el momento. ¿Alguna cosa que requiera ser aclarada o algo que ustedes quieran agregar? No oigo. Larisa, veo que hablas, pero no te escucho. Sí, perdón, es que no había abierto el micrófono. Es la disciplina del mute. Si quieres volver a empezar. Así es, sí, estaba preguntando hacer un comentario y bueno, ahí él te pone en el chat que bueno, hay que digerir esta información que tú estás dando. Pasemos entonces a la segunda lámina. Los efectos de Internet son algo que se ha ido estudiando a lo largo de los años, pues han ido cambiando conforme la red ha ido expandiéndose, creciendo y prestando nuevos servicios. Entonces, hace algunos años, por ejemplo, un autor muy importante, John Seeley Brown, junto con Paul Duguid, hizo un análisis de que los efectos que estaban viendo de Internet en los negocios, sobre todo en las operaciones gubernamentales, lo ponían como 6 Ds de dedo. La descentralización, que ya mencionamos, la desgeografización, la deslocalización, la desintermediación y algunos más. Me explico diciendo, por ejemplo, que la desintermediación se refería a que en Internet de repente estábamos pudiendo, gracias a Internet, estábamos pudiendo tener contacto directo entre entidades que de otra manera sería muy difícil y tendrían que pasar por un intermediario. Por ejemplo, se compraban boletos de avión, para comprarlos había que comprarlos siempre a través de una agencia de viajes, y en cambio, gracias a Internet, las aerolíneas podían establecer ventas directas de boletos, cosas de este tipo, ¿no? En las universidades, en lugar de tener que trasladarnos a la biblioteca, ahora tenemos el acceso a las bibliotecas digitales y así sucesivamente. Y lo que estoy presentando es una ampliación de ese marco de análisis que nos sirve cada vez que hay una de estas discusiones que a algunos a veces nos parecen pues complicadas y a veces son hasta tontas, ¿no? En las cuales, no sé si me siguen escuchando, los dejé de ver, sí, perdón. Algunas discusiones que realmente nos parecen incluso muy poco productivas, en las cuales la gente está tratando de introducir nueva legislación para prohibir la difamación en Internet, ¿no? Es que hay mucho bullying en Internet, hay una ley que prohíba que se use Internet para hacer bullying, ¿no? Es un poco como poner reglas que prohíben usar el asfalto para pavimentar escuelas en las que les dan pambas a los niños, ¿no? Lo que hay que prohibir es la pamba a los niños, y hay que educar a los niños para que no se golpeen entre sí, ¿no? Para que resuelvan pacíficamente sus conflictos. El asfalto no tiene nada que ver. Entonces, ideas de este tipo, las he agrupado de esta manera y las someto a opinión de ustedes. La primera cosa que hace Internet sobre cualquier conducta humana es permitirnos un escalamiento masivo, una gran masificación.
¿no? La comunicación entre, digamos, la transmisión de información que antes se tenía que hacer entregando volantes de papel impresos, ¿no? De mano en mano, ahora la podemos hacer enviando millones de correos electrónicos. Una conversación para dar un curso la podemos hacer en este momento, como ustedes ven, con cualquier número de personas que se conecten. No es la red, sino Zoom o nuestra propia organización humana la que limita esta conexión a pocas personas. Podríamos tener miles, podríamos masificar esta conversación. Segundo efecto es un conjunto de efectos de identidad y anonimato. Por ejemplo, en Internet es posible, bueno, la caricatura clásica que ya tiene más de 20 años, es en la que hay un perro conectado, sentado frente a una computadora que dice, lo bonito de Internet es que nadie sabe que eres un perro. Eso puede ser desventajoso o ventajoso. Hay delitos cuya comisión se facilita o conductas negativas, violentas, como el acoso, el bullying, que se facilitan por el anonimato, por la falta de requerimiento de identificación individual en el acceso a Internet. Pero también les puedo decir anecdóticamente, para ilustrarlo mejor, el día que en un foro internacional un joven artista europeo decía todo el mundo debería identificarse para que los artistas podamos ver quién nos piratea o les podamos cobrar a todos por nuestras obras. Una joven ingeniera de 24 años entonces, libanesa, dijo sobre mi cadáver, porque a nosotras en mi país, por solo andar buscando información acerca del ciclo reproductivo, nos pueden matar nuestros hermanos porque estamos pensando en porquerías. Entonces necesitamos el anonimato. Necesitamos el anonimato para la expresión política, necesitamos el anonimato para la expresión, vaya, nuestras mismas universidades o ambiente educativo, nos conviene que haya alguna manera de que las quejas lleguen sin que podamos identificar necesariamente al quejoso, ¿no? Si la queja llega desleal, agresiva, calumniosa, pues es nuestro problema, lo tenemos que manejar como manejamos las quejas agresivas y calumniosas de cualquier otro tipo. Entonces, efectos de identidad y anonimato son muy importantes y modifican las conductas, no hacen nuevas conductas, pero sí modifican la manera en la que analizamos y procesamos algunas conductas. Siguiente juego de efectos que tenemos que considerar son los efectos transjurisdiccionales o transfronterizos. Digo transjurisdiccionales más que transfronterizos porque el foco lo pongo no en el lugar o la nacionalidad o el municipio en el que ocurren las cosas, sino los efectos de que se aplican distintas reglas en distintos lugares. Entonces nosotros tenemos efectos, por ejemplo, bien conocidos en que delitos como el phishing ocurren utilizando países, computadoras o personas o software o bancos en países en los cuales el delito de fraude a mexicanos no se persigue. Por ejemplo, en Rusia, el delito de fraude cibernético contra rusos se persigue ferozmente. Los hackers rusos a los que se les ocurre hackearse a un ruso y robarle su dinero por un fraude cibernético, van a la cárcel, van a Siberia, o sea, no les va bien. Pero si se transan el dinero de un mexicano, de un gringo, de un japonés, pues el Estado ruso pues aplica la misma regla. De nuevo, no es que no haya nada nuevo, pero también mi posición es que es una posición, digamos, de síntesis entre la idea de que no hay nada nuevo bajo el sol, porque sí hay cosas nuevas, y la idea de que todo es nuevo en Internet, porque muchas cosas, sobre todo las que tienen que ver con una conducta humana, tienen precedentes conocidos. Entonces, el precedente de lo que les acabo de decir, pues lo inventó la reina Isabel I de Inglaterra y Sir Francis Drake, ¿no? Si usted tiene un barco de vela y ataca a otro barco de vela que lleva oro y le quita el oro, si era usted inglés y el barco al que asaltó es inglés, usted va a ir a la horca en cuanto lo podamos llevar. Pero si el barco que asaltó traía oro y ese oro era de la corona de España, cáigase con 10%. Tiene un permiso firmado por la reina que se llama patente de corso, para que se sepa que usted no es un pirata cualquiera, es un pirata autorizado por la reina de Inglaterra, a cambio de 10%. Entonces, eso no es nuevo, eso se inventó en el siglo XVI y probablemente existía en otras formas mucho antes. ¿De acuerdo? Entonces, estos efectos transjurisdiccionales son los que, vaya, esta es una de las formas, pues, en las que estos efectos transjurisdiccionales nos sirven para analizar y para reaccionar a conducta. Cuando damos un curso a distancia,
Los efectos jurisdiccionales tienen aspectos positivos, como que podemos dar el mismo curso desde cualquier lugar. Este curso, yo no sé si algunos de ustedes están en Costa Rica o en Mongolia, y no me preocupa, y la conexión de internet no lo sabe, ¿no? Nos preocuparía si, por ejemplo, alguno de ustedes estuviera copiando el material de una manera no autorizada para darle un uso comercial en un lugar en el que no lo pueda, en el que la UNAM no lo pueda perseguir. No lo digo por mi persona, sino por el compromiso de la institución para la que trabajo, que es la dueña de los derechos patrimoniales de mis productos intelectuales. Entonces, si la universidad no los puede ir a perseguir en Mongolia, pues muy mal. Debimos preverlo, ¿no? Debimos prever que nuestro material podría ser copiado en Mongolia y protegerlo con marcas de agua que nos permitan identificarlo. Deberíamos vigilar en Mongolia que no haya copias de nuestro material no autorizadas, si eso nos preocupa, ¿no? Este es el tipo de consideraciones que debemos tener. Pero, de nuevo, además, pues es como un llamado al realismo. Estas tres cosas, si ustedes se fijan, vienen de los principios de la lámina anterior. Dan lugar a tres efectos adicionales. El primero es un abatimiento, una baja de barreras. Cosas a las que era difícil acceder, a través de Internet no es difícil acceder. Entrar a una biblioteca, si el material existe de manera digital, es fácil. Es más, establecer una biblioteca o una editorial ahora no requiere contratar una imprenta, no requiere comprar papel, no requiere hacer inversiones en distribución. Ponemos una editorial de libros electrónicos o una estación de radio electrónica, teniendo una conexión a Internet. Para la estación de radio lo que necesito es un micrófono y una página web. Para la biblioteca o la editorial lo que necesito es un editor de texto y un editor de productos terminados como los PDFs, ¿no? Y de ahí en adelante, si me va bien o mal, pues va a depender de qué tan bien me organizo. Pero la barrera de entrada fue mínima. No solo eso, sino mi barrera de entrada al mercado guatemalteco o chileno o de Guinea Ecuatorial, donde también se habla español, es cero. Si alguien en Guinea Ecuatorial estuviera conectado ahorita, estaría adentro. La barrera de ingreso se ha abatido. Si alguien quiere poner una tienda de comercio electrónico, puede hacerlo con muchas menos dificultades, muchos menos requerimientos que una tienda en espacio físico. Uso como ejemplo una anécdota que me gusta mucho porque es una alumna de aquí de la Facultad de Química muy querida. Tiene un sentido de estilo muy, muy original, muy agradable, se sabe ver llamativa y espectacular. Y entonces compra ropa en los mayoristas de aquí de la Ciudad de México y la vende a través de una página en Facebook. Y su mecanismo de entrega de su ropa no es FedEx, UPS, estafeta, ni correos, ¿no? Ningún sistema de envíos que sería costoso, sino que los sábados se gasta 5 pesos mexicanos para hacer todas sus entregas de ropa. Se cita con sus clientes a boca de estación de metro. Entonces ella con un boleto de 5 pesos recorre toda la red del transporte subterráneo de la Ciudad de México y en la estación Indios Verdes entrega un vestidito negro en los torniquetes. En la estación Escuadrón, ¿cómo se llama? 121, 127, artículo 121, la que quieran ustedes, en el metro Universidad entrega una chamarrita y así hace su comercio electrónico. No tuvo que comprar una franquicia, no tuvo que establecer una compañía, no tuvo que rentar una bodega, no tuvo que comprar camiones, contratar choferes. La barrera de entrada fue mínima. Y el siguiente efecto que trabaja a su favor es la reducción de fricción. En lugar de que la gente tenga que ir a la tienda y ver la ropa, la gente ve la ropa en una página de Facebook, le da un clic y ya hizo la transacción. Claro, es una transacción a la palabra, depende de que la gente efectivamente llegue con el efectivo, pero curiosamente se cumple mucho. Entonces, esta reducción de fricción a la que nos hemos acostumbrado, aquellos de ustedes que usen sistemas como Netflix, Apple TV, etcétera, o los que utilicen tiendas electrónicas como Amazon o las librerías electrónicas, voy a mencionar nombres comerciales sin ningún compromiso con ellos, como Amazon o tiendas, o la Gandhi, ¿no? O el Péndulo o el Sótano, saben que tienen los libros en 24 horas, ¿no? Se pagan los envíos
Y si es electrónico, la entrega es instantánea. Entonces, con un clic hacemos estas operaciones. Eso es reducción de fricción. Por eso nos molesta luego que los sitios de gobierno no sean iguales, ¿no? Cuando quieres pagar los impuestos, averiguar el predial, investigar si tienes multas de tráfico, etcétera, esperas el mismo servicio instantáneo. Es un reto para el gobierno, ¿no? Y en los servicios educativos también es un reto. Nuestros estudiantes esperan disponibilidad 7x24 de exámenes, evaluaciones y calificaciones instantáneas, por ejemplo. Cosas que a veces por organización no podemos darles, o a veces podríamos darles, pero por no ser sensibles a estos factores, no diseñamos el sistema para responder a ellos. El último tema es el de efectos de memoria y olvido. La gente puede, por un lado, establecer como memoria permanente algo absolutamente trivial. Más de uno de ustedes debe recordar eventos en los que, como que una señora salió a tirar la basura en un lugar prohibido y alguien de la delegación la estaba cazando para un vecino, la estaba cazando para tomar una fotografía, y el resto de su vida, viva donde viva, la va a perseguir la imagen de que ella es Lady Basura, ¿no? Existen este tipo de efectos de memoria permanente que no son los más agradables. Es por lo que luego les pedimos a nuestros estudiantes que, por favor, no suban al Facebook las fotos que se toman en la playa después de 3 caguamas, ¿no? No toda la humanidad está interesada en conocer el órgano más fotografiado de Internet, que son las amígdalas, ¿no? Las amígdalas. Y esas imágenes podrían convertirse en una memoria permanente de sus personas que no los favorezca a la hora de entrar a trabajar, ¿no? No todo el mundo tiene por qué saber cómo se ve en bikini o en traje de baile árabe la vendedora que le viene a presentar un producto o la directora de la compañía a la que le venimos a vender, ¿no? Pero se vuelve una memoria y un factor de identidad permanente. Y por otra parte, el olvido en Internet también puede ser radical. Hay una preocupación muy seria, por ejemplo, por los archivos históricos, por cosas como las actas de sesiones del Congreso, del Poder Legislativo o del Judicial, en las que por no convertir los archivos del formato de WordPerfect 5 a Word 2.0 o a PDF, por no convertir los archivos de discos de 3,5 pulgadas magnéticos que se van a caer el imán, además, a CD-ROMs, y luego esos CD-ROMs también se van a borrar solos, se van a quedar obsoletos, o ya no voy a tener lector de CD-ROM. Si alguien no está preservando activamente la memoria digital, vamos a tener un olvido digital masivo. Y estos factores, por supuesto, entran en juego en cualquier proyecto educativo a distancia. Mientras mejor los atendamos, no quiere decir que de ellos haya que hacer ni más, ni menos, ni mejor, ni peor, sino ocuparnos de ellos de una manera lo más completa posible. En esa medida, nuestros proyectos van a estar mejor diseñados, vamos a tener mejor capacidad de responder a contingencias, vamos a tener mejor capacidad de atender a comunidades que no esperábamos poder atender y expandir los beneficios de la educación, tomándolos en cuenta. Yo quisiera terminar la exposición allí, además, porque el tiempo ya está sobre el borde de la hora, y atender preguntas, observaciones, consideraciones, etc. Muchas gracias, Alejandro. A ver, déjame retomar un poquito lo que veo aquí en el chat. Bueno, aludiendo a la parte de la piratería que mencionabas, que si podrías hablar un poquito más de Zoom y de Deep Web, que si Deep Web forma parte de todo esto. Tu micrófono, dile que yo ¿Me repites la parte final de la pregunta, la que es ya la pregunta? Sí, dice que si le gustaría saber si la Deep Web forma parte de esto que tú has estado mencionando. Y Gabriela también, que si podrías hablar un poquito más sobre Zoom. Voy a hablar primero de la primera y luego te pido que me repitas la segunda. Hay un poco de problemas aquí con la terminología. Deep Web o web profunda se refiere fundamentalmente a los datos que no aparecen directamente en páginas web y buscadores. Son datos que normalmente tienen que ser generados al hacer una búsqueda. Es decir, por ejemplo, no están expuestos a Internet todos los archivos del catastro de un municipio, pero hay un sistema de consulta. Eso se refiere, eso digamos es en el sentido más benigno la web profunda.
Y la dark web o web oscura se refiere a una parte que sí sería accesible, sí es interoperable, pero que requiere, por ejemplo, utilizar un navegador adecuado, un navegador eh, con ciertas características, que estos sitios de la web oscura solo responden a él. Por ejemplo, el navegador o el sistema de navegación Tor, que es The Onion Router, es un navegador que hace como capas de cebollas con las rutas para esconder el lugar de origen de las consultas. Y en este lugar sí se encuentra desde piratería en el sentido, por ejemplo, de video, audio, libros a la venta sin permisos legales, software para hacer este tipo de cosas, hasta, francamente, puntos de intercambio de información y operaciones delictivas. Ojalá esto sirva para responder la pregunta, y en novio de tiempo te pediría la segunda, Larisa, por favor. Sí, la segunda decía que si podías hablar un poquito más de Zoom. Yo me imagino que la pregunta tiene que ver un poco cuando mencionaste esta parte que sin pedir permiso se hace una adaptación que logra que Skype pase de lado y predomine entonces, o ¿qué ofrece Zoom? Me imagino que por ahí va la pregunta, porque nada más dice que si podrías hablar un poquito más de Zoom. Bueno, voy a hablar primero rápidamente de Skype, que es el origen de la pregunta, como tú lo explicas. Skype lo que hace es que en vez de, a ver, los sistemas de chat originales que existían en la mensajería instantánea se basaban en que hubiera un servidor central en el cual se depositaban o intercambiaban todos los mensajes. Después aparece el Internet Relay Chat o IRC, que es un sistema muy informal en el cual muchas computadoras sirven de servidores intermediarios para direccionar los chats o las mensajerías instantáneas. Lo que hace Skype es crear un sistema en el cual tiene a muchas computadoras que voluntariamente contribuyen, que funcionan en agregado como un conmutador, y lo hacen tan eficazmente con los protocolos y la ingeniería que le meten estos ingenieros de Estonia, que se expande globalmente y que incluso adquiere capacidades como ir más allá del texto y adquiere capacidades de voz y de video. Sistemas como Zoom son compañías. Zoom, Adobe Connect, WebEx, que fue comprado por Cisco. Todos estos tienen una combinación de servidores propios y servidores distribuidos, pero todos bajo su control. Y lo que va cambiando en la tecnología es la eficacia, primero, con la que hacen una serie de operaciones elementales. Cada uno de estos sistemas, como Zoom, tiene que hacer varias cosas, como codificar video, sincronizar, codificar audio, codificar imagen fija, codificar el chat y luego sincronizarlos. Y van desplazándose unos a otros en la medida en la que tienen ventajas que los usuarios aprecian. Entonces, por ejemplo, Zoom es un sistema que se ha expandido muy bien, pero vamos, requiere una licencia comercial. Alguien paga por la licencia. Hay una licencita de prueba de pocos usuarios, poco tiempo, pero si se quiere la formal hay que pagar por ella. Y lo que pasa con Zoom pues, es que se vende bien porque tiene muy poco, lo que se llama muy poco overhead, es decir, tiene nada más lo que necesitas para el software. Cuando usas Adobe Connect, tienes un software que es muy pesado, con muchos controles, que puede ser muy costoso, pero que, por ejemplo, sincroniza muy bien documentos, permite incluso trabajar de manera coordinada en documentos compartidos. Entonces, ese es de nuevo el resultado de la innovación sin pedir permiso. O sea, cada quien puede crear el servicio web o local sobre la computadora o combinado, ¿no? Nube, Edge, etcétera. Y en la medida en la que sea eficaz va a ser adoptado. Sí, gracias. Hay otra pregunta más, que si pudieras profundizar en lo que se refiere a la identidad y el anonimato. Pregunta porque ella entendería que generar contenidos sí implica una identificación como internauta. No forzosamente, depende de cómo lo hagas. Primero depende de qué contenido. La gente que genera contenido a través de la red Tor puede preservar niveles muy elevados de anonimato. Aquí hay que hablar un poco como en seguridad, ¿no? Si hay una parte que es como matemática y otra computacional. Digamos, cuando hablamos de criptografía o cuando hablamos de anonimato, uno podría decir, ¿sabes qué? Aquí existe un sistema de codificación que es matemáticamente inviolable. De esos hay muy pocos.
pero puedo tener un sistema que sea matemáticamente no inviolable, pero computacionalmente, para fines prácticos, es inviolable porque nadie va a hacer todas las operaciones computacionales necesarias para desencriptar un archivo. Lo mismo, nadie va a poder hacer todas las operaciones computacionales y policíacas necesarias para rastrear ciertas comunicaciones. Requieren mucho esfuerzo, requieren cooperación de seres humanos, etcétera. Entonces, para muchos fines prácticos, el anonimato es igual que si fuera total, porque nunca nadie va a venir a romper mi anonimato, nadie va a venir a revelar mi identidad si yo no lo hago y si yo no cometo errores. La mayor parte de las veces los delincuentes que buscan y actúan a través de anonimato de este tipo acaban por cometer un error que permite rastrear su ubicación y su identidad. Gracias. Mira, aquí conmigo está acompañándome Mene, no sé si te acuerdas de Mene, y ella quiere hacer una pregunta también. Hola, ¿qué tal, doctor? Tengo dos preguntas. Una sobre las bibliotecas o bases digitales de las revistas, que bueno, se llevan millones de dólares alrededor del mundo, y que ha empezado este fenómeno de pues de ya no contratarlas, y cómo esto está afectando, digamos, los procesos de gestión de conocimiento. Es decir, estas revistas que monopolizan justamente un montón de artículos que necesita la gente, y estas nuevas dinámicas que hay de justamente pues, los Open Journal o de otro tipo. Esa será la primera pregunta. Gracias. Es una pregunta, es un tema súper importante, y además es muy ilustrativo. O sea, el monopolio o el oligopolio de las revistas, el alto costo de acceso a la información, y otra queja que existe, que es que el modelo de las revistas académicas se basa en el trabajo gratuito, o sea, genera valor para una compañía a partir de una gran masa de trabajo gratuito de la comunidad académica, que además es su cliente. Los académicos, los investigadores escriben, hacen las investigaciones, escriben los artículos, los mandan a la publicación. El editor de la revista suele ser un voluntario de la comunidad que a lo mejor tiene un sueldo, pero muy inferior a lo que realmente representa el servicio que está haciendo. Manda el artículo a árbitros que actúan voluntariamente, que son miembros de la comunidad, que son los que garantizan la calidad, son los que establecen las correcciones o los rechazos incluso de los artículos. Y luego la revista se edita, se imprime o se publica digitalmente y se vende a través de suscripción a las instituciones que tienen que pagar unos académicos por el conocimiento que generan otros. Este modelo existía desde mucho antes de Internet. El acceso a las revistas más valiosas, como por ejemplo hay una revista de síntesis de química orgánica que se llama Tetrahedron, que cuesta más de $30,000 al año de suscripción. Una revista que agrega los resúmenes de todos los artículos que se hacen en química, que se llama Chemical Abstracts, que costaba miles de dólares al año desde los años 70. Esas compañías encontraron la manera de operar con todas las premisas que hemos planteado. Ahora para esas compañías es mucho más fácil venderte suscripciones en México, porque no tienen que trasladar físicamente la revista impresa, ¿no? O sea, el efecto de masificación y el de transjurisdiccionalidad ya actuaron, ¿no? Y todos los demás, si ustedes ven la secuencia de las 6 cosas, están ahí. ¿Por qué pueden actuar así? Pues porque lo permitimos, porque agregan un valor que la gente sigue estando dispuesta a pagar. ¿Cuál es la alternativa? Las revistas de acceso abierto. Las revistas de acceso abierto no necesariamente van a ser gratuitas. En la Unión Europea misma, las autoridades de la Unión Europea han canalizado fondos muy importantes, hay mucho dinero entregado a una organización que se llama PLOS, que quiere decir Public Library of Science, Biblioteca Abierta de Ciencia. Y esta PLOS funciona como una revista, un conjunto de revistas académicas que tiene varias diferentes según las especialidades, que funciona sobre una base de recuperación de costos. Pero entonces no tienes que pagar por la suscripción. Una vez que el artículo está publicado, tienes acceso abierto y libre a él. Pero el costo de los artículos, la transparencia que se produce por nuestros 6 principios, si alguien lo tiene que pagar, lo paga quien publica. Y si bien en las revistas comerciales, cuando hay cargo por artículo, puede llegar a ser de $3,000 por artículo, en PLOS no baja de $1,700 por artículo, porque el costo
de la revista es inevitable, ¿no? Claro, no te añaden utilidades, no añaden pagos a ciertos editores o personas que actúan profesionalmente, asume más actores voluntarios y de todas maneras te sigue costando, pero por lo menos sabes cuánto cuesta. Gracias, Alejandro. ¿Tenías una pregunta? No, pero es lo mismo. Ok. Yo sí quería preguntarte, Alejandro, con base en este marco que nos diste, en la cuestión de la masificación, en la cuestión del anonimato y de identidad, la parte de preservación. En algunos momentos tocaste unos ejemplos ya específicos, educativos, pero ahora sí, hablando en el entorno de educación a distancia, educación abierta, pues, ¿cuáles son las consideraciones, las preocupaciones por tener en ese marco, ¿no? Hay algunas cosas, como dices, que son ventajas, ya desde hace mucho tiempo, desde los inicios de la educación a distancia, se decía, bueno, esa parte del anonimato permite que aquellas personas que sean tímidas participen y encuentren un lugar de acción que normalmente no lo ejercen en el aula y les permite encontrar otra forma de participar. Sin embargo, por otro lado, ¿cuáles son esos riesgos que existen? Entonces, como las ventajas y los riesgos que están bajo este mismo marco que tú nos dabas ahora en la parte de educación abierta y a distancia. Cada una de estas coordenadas, cada uno de estos parámetros tiene su, digamos, lado bueno, lado malo para cada proyecto. Lo que pretende es que analices cada uno de ellos. O sea, no es que menos masificación o más masificación sea bueno, ¿no? O sea, hay ciertos cursos o ciertos sistemas donde tú no quieres más masificación, ¿no? Por ejemplo, para la educación de especialistas médicos, la masificación a secas no es necesariamente deseable porque tú quieres imponer ciertas condiciones. O sea, las resuelves, por ejemplo, imponiendo barreras de entrada, imponiendo fricción. No dejas entrar a un curso de cirugía a cualquiera que no haya demostrado que tiene ciertas habilidades básicas, conocimientos de anatomía y fisiología y conocimientos éticos. O, vamos, un marco ético o algún control que haga que luego no pueda decir que tú le enseñaste a sacar ojos, ¿no? ¿Me explico? Entonces es un marco general de análisis. Perdón, sí, ya. Sí, efectivamente, o sea, creo que, como dices, hay que analizarlo desde esos dos puntos, ¿no? ¿Qué nos da de repente en ventajas y qué de repente nos da en esta cuestión de riesgos, ¿no? Esto mismo que me comentabas, también, por ejemplo, en la parte de la preservación, ¿no? Y todo lo que se está generando hoy en día en materiales, en recursos educativos, en conferencias, en seminarios, cómo estamos viendo para preservar y que efectivamente no caigan en el olvido todo ese patrimonio, ¿no? Tu micrófono, Alejandro. Por ejemplo, de tomar en cuenta el tema de memoria y olvido, ha sido en muchos de nuestros sistemas llamar a bibliotecarios, bibliotecólogos y archivólogos a participar en los proyectos para evitar que, aunque tú tengas toda la información preservada en el sentido más limitado, digamos, de que está grabado el video, si tú no tienes un buen sistema de bibliotecología y archivología para identificar cuándo, dónde, quién habló de qué cosa, es lo mismo que si tuvieras como la bodega que aparece al final de la primera película de Indiana Jones, ¿no? Ahí está todo, encuéntrelo si puede, ¿no? En cambio, tú tienes un sistema, ¿qué significa, digamos, en términos productivos? Si tú haces una escuela basada en video, como esta clase, esta conferencia, si tú no tienes a alguien durante la conferencia o terminando la conferencia, recorriendo todo el video y etiquetando, por ejemplo, cada 6 minutos cuál es el tema del que se habla, pues es como si te vieras una película completa y alguien tuviera que averiguar qué hay adentro de ella. Si en cambio haces esta labor que se llama calificación de video, que no es calificación en el sentido de decir bueno o malo, incluye, ¿no? Decir, bueno, aquí segmento con audio malo, segmento con imagen borrosa, ¿no? Pero lo más importante sobre todo es que diga, aquí está hablando de, digamos, en nuestro caso, ¿no? Principios de conectividad, aquí está hablando de principios arquitectónicos, etcétera. En una clase de anatomía quieres que te hable primero de
anatomía del oído primero, quieres separar las secciones así bien identificadas, donde habla de oído externo, oído medio, oído interno, ¿no? Donde habla de los aspectos neurológicos de la anatomía, donde habla de los aspectos de los aparatos esqueléticos, sistema muscular, etcétera, ¿no? Si tú no haces ese etiquetado, estás condenando, aunque resuelvas bien todo lo demás, estás condenando tu proyecto al olvido. Estás trabajando mal con la coordenada memoria-olvido. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien más tiene un comentario, alguna pregunta? Gracias. A ver, sí, es importantísimo tener metadatos claros y completos para la catalogación, pero también se recomienda contextualizar los documentos. Lo mencionaba Luis. Claro, o sea, ese es el tipo de razonamiento que queremos producir con este marco de análisis. Que alguien diga, oye, está padrísima la masificación, o sea, nuestro proyecto llega hasta Timbuktu, no tenemos problemas transjurisdiccionales porque los títulos los damos en México o porque ya encontramos que la Embajada de México puede expedir un título, ¿no? Resolvimos el efecto transjurisdiccional. Tengo un problema de identidad, van al consulado mexicano y se identifican, ¿no? Pero se me olvidó contextualizar los videos, entonces la coordenada memoria quiere decir que dentro de 5 años alguien va a preferir volver a producir el curso porque es imposible averiguar dónde están las cosas. Sí, sí, muchas gracias. Él dice, bueno, que estoy impactada con la óptica de Internet que nos has presentado. Y pues sí, es esta óptica amplia y con todas las consideraciones que implican, ¿no? Ojalá sea útil. A mí me ha resultado, y a muchos que trabajamos en este campo nos ha resultado muy útil, por ejemplo, para entrar en discusiones con el Poder Legislativo de volada, pum, pum, tiras una mala ley. Si quieres una buena ley, tiras una mala ley y la compones, o descubres que la ley existente ya cubre 95% de tus necesidades y necesitas adaptarla nada más a la dificultad de hacer investigación forense transjurisdiccional, ¿no? A ver, resuelvan eso en la ley o en el código de procedimientos. A veces no sé, el espacio la solución no necesariamente está donde está el espacio del problema, ¿no? Entonces, tu problema con la ley lo resuelves en el Código de Procedimientos Penales o no lo vas a resolver si no resuelves el de procedimientos, ¿no? Ese es el tipo de cosas con las que este marco nos está resultando enormemente. Ismene tiene otra pregunta más. Justamente en el tema de la ley, creo que en América Latina se empieza a regular algunas acciones que tienen que ver con Internet y varias acciones humanas, pero específicamente en el ámbito de las universidades, porque las universidades guardan un montón de datos. Me parece que muy pocas en América Latina están regulando esto. O sea, he encontrado más casos en Europa, Estados Unidos, dicen de quién son los datos, en qué momento se tienen acceso. Pero considerando que los gobiernos en América Latina no están haciendo esto, pues creo que menos las universidades. Hay un tema que creo que es manejo ético de datos, pero no es lo mismo a si yo tengo en algún momento acceso a mis datos, si también le puedo pedir incluso a la universidad de, salvo ciertos registros, quiero que me borres, no quiero que tú les des los registros a un tercero, ¿cómo puedo tener acceso a esto? Tú los vas a resguardar y qué eso qué implica, digamos, esta parte creo que, sobre todo, por ejemplo, en las universidades que usamos plataformas, esos datos creo que todavía están como ambivalentes de su situación, en el caso del Moodle, pero también Coursera, todas estas plataformas masivas, ¿no? Sí, inexplicablemente coincido en que las universidades, sobre todo las universidades públicas, hacemos muy poca conciencia del tema de protección de datos personales. Empieza porque la definición de privacidad es una definición que ha ido cambiando. En algún momento, hace 40 años, 60 años, en Alemania, donde empezaban a tenerle miedo a los registros computacionales por el mal uso que ellos sabían que se había hecho en Europa, por el nazismo de los registros de población, separaron los temas de privacidad, digamos, en los temas que corresponden a la intimidad, la vida personal y al de datos específicamente, y el que es fácil legislar y actuar es el de datos.
actualmente hay mucha confusión en la opinión pública. La ley es muy clara, la Ley de Protección de Datos de México es de las más radicales, o sea, trató de ser más radical, más española que la española, que es muy dura. Y si nos la aplicaran en las universidades públicas, o sea, nos cerraría. Somos muy poco atentos. Digo, estoy contento de que está borroso el pizarrón en la imagen, detrás de Ismene, pero sospecho que si se pudiera leer, estaríamos leyendo varios datos personales, personalmente identificables e información sensible. Todavía hay facultades, incluida la mía, en las cuales los profesores pegan las calificaciones en la pared, en el pasillo, para que los alumnos se enteren. Eso es una violación de la Ley de Protección de Datos inimaginable, ¿no? Pero no queremos crear sistemas de comunicación individualizados en los cuales el profesor le indique a cada alumno cuál es su calificación. Y no hemos discutido en el caso de las universidades públicas, sobre todo, otro tema, que es que hacer públicas las calificaciones puede ser un mal uso puede dar lugar a muy malos usos de información personal, ¿no? Tú te enteras ahorita que un estudiante lleva 3 veces que reprueba economía y acabó en 14 semestres. Alguien podría querer utilizarlo 40 años después en su contra cuando aspire a la presidencia de la República, ¿no? Nadie se debería enterar de eso, ¿no? Pero por otra parte, hay un tema de transparencia y de rendición de cuentas. ¿Cómo te enteras que un maestro es barco, o que hay algo sospechoso con sus calificaciones, o que es desesperadamente estricto y se está volviendo loco? Pues alguien tiene que ver las calificaciones. Entonces tenemos que tener reglas que permitan que los jefes de departamento, el consejo estudiantil, distintos cuerpos puedan ver esas calificaciones, vigilarlas, porque pues esa es la rendición de cuentas de la universidad. O sea, la calificación, que para nosotros muchas veces como maestros es una molestia burocrática. Esto nos enseñó, Larisa, te debes acordar, Enrique Daltamir, un gran gurú de la seguridad informática y la ética para nosotros, en paz descanse. La calificación es el documento con el cual la universidad informa a la sociedad sobre el cumplimiento del encargo que la sociedad le dio a la institución. Cuando yo digo Juanito Pérez sacó 6 en química analítica 1, le estoy diciendo a la universidad cómo va mi compromiso de educar a Juanito Pérez. Entonces, hay motivos por los cuales debería ser pública. Y hay motivos por los cuales estamos privilegiando el hecho de que es información sensible, pero no hemos tenido esa discusión. Lo más importante es que no hemos tenido esa discusión y urge tener. En las instituciones privadas, como están sujetas desde hace mucho a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, pues sí lo han estructurado mucho, y además la rendición de cuentas ahí nadie les está preguntando, porque no es una obligación pública, cómo están educando, ¿no? O sea, es una transacción que se considera en el ámbito de lo privado, en el ámbito de lo comercial, en el ámbito del consumidor. Si al consumidor no le gusta la calificación o la educación, pues se va a un competidor. Son lógicas muy distintas, pero en parte por eso sí falta en las instituciones públicas esta discusión, que es una barbaridad. Sí, incluso está en otro lado, antes de pasar al comentario está en otro lado, ¿no? Incluso en la parte de como investigación y como esta parte de indicadores que como institución tú quisieras tener para ver si efectivamente funcionó tu nuevo modelo, funcionó una nueva política, un nuevo... Y yo lo que veo, por ejemplo... Perdón, Larisa, para eso sí existen normas. O sea, ahí sí tienen, o sea, para el acceso de los investigadores sí existen normas. Para el registro de indicadores que, por ejemplo, tienen un grado de anonimización, sí existen normas y generalmente sí se están cumpliendo. Digo, para los indicadores acumulativos, tú ya pierdes los nombres de las personas, pierdes el dato personal. Pero hay que tener mucho cuidado porque ahora existen, o sea, con técnicas estadísticas avanzadas, es posible de anonimizar, ¿no? Tú dices, sí, aquí tenemos un grupo, o sea, yo sé cómo salieron los promedios de los graduados de la carrera de actuario de la generación 2014, ¿no? Pero con muy poquita información es posible de anonimizarlos y sobre todo, no necesariamente sacar, digamos, las calificaciones individuales de cada uno, pero con un poquito de matemáticas y estadísticas, si alguien te interesa en particular, sí lo puedes de anonimizar con cierta facilidad.
Y otra vez, tenemos que aprender a hacer, ¿no? Las compañías grandes lo están haciendo. Tenemos compañías como Gmail, Facebook, Google, ¿no? Facebook, etcétera. Lo que hacen, ellos viven del procesamiento de estos datos personales, pero también viven de la pesadilla de que no se filtren, no se abusen. Entonces ellos son los más eficaces en crear procedimientos, por ejemplo, en los cuales los datos se anonimizan muy a prisa. Porque además viven en un mundo, o sea, tiene que ver, otra vez, si pensamos racionalmente, con los sistemas de incentivos. Ellos tienen un gran incentivo para ir agrupando los datos, porque al nivel en el que ellos procesan la información, un dato de 15 días es un dato viejo. Un dato individual de 15 días es un dato viejo. A 15 días les interesan las tendencias, los grupos, ¿no? O sea, a 15 días no les interesa si Larisa vio Game of Thrones a las 8 o a las 9, ¿no? Sino cuánta gente en la Condesa vio Game of Thrones entre 8 y 9, ¿no? Entonces, con agrupar con direcciones IP o con domicilios, si disponen de ellos, tienen su... Sí. Yo lo decía un poco en el sentido del lado del estudiante, donde, por ejemplo, me tocó ver en universidades en Norteamérica o en Canadá, que es al revés. El estudiante solicita que ni siquiera lo incorporen en esta parte de indicadores, ¿no? Y entonces él alegando y abonando a su derecho a que son sus datos y él no debe de, independientemente de que se publique su nombre, ¿no? Pero simplemente no quiere formar parte del registro. Esto tiene que establecerse de una manera muy cuidadosa. O sea, estos derechos se llaman, o sea, hay un conjunto de derechos ya muy universalmente reconocidos respecto a los datos personales que se llaman derechos ARCO. ARCO son, o sea, las letras A, R, C, O, son iniciales de 4 cosas, ¿no? La última, la O, es objeción, por ejemplo. Entonces, hay una serie de reglas que dicen que los datos deben ser colectados de manera proporcional, pertinente, etcétera. O sea, si tú nada más quieres conocer el nombre de un alumno a distancia para saber si pasa un examen en línea y darle un certificado, no tienes por qué saber su dirección, el nombre de su mamá, las placas de su coche, ¿no? Si tú entras a un sitio que te pide un consentimiento demasiado amplio, pues la idea es que eventualmente un mercado competitivo, haga que haya otros proveedores que no te piden tantos datos, que no procesan tus datos más que para los fines del curso de inglés, y entonces tú los vas a preferir. En algunas instituciones, pues tú sabes que cuando te inscribes dice, ¿no? Tus datos van a ser utilizados para esto, aquello y lo otro. Y tú no los puedes objetar, ¿no? O sea, tú al aceptarlo no estás renunciando a tus derechos ARCO en general, pero sí estás aceptando que tus calificaciones serán utilizadas para sacar promedios de generación. Aparte de eso, si eso no está en el contrato, entonces sí lo puedes objetar. Pero vamos, ya hay un marco para analizar eso y está en la ley. De acuerdo. Tenemos 2 comentarios aquí en el chat. Dice Alma, de la Mediateca, dice: es muy útil no perder de vista el efecto memoria y olvido, sobre todo en centros como la Mediateca de la Coordinación de Programas de Idiomas, en donde justamente es necesario contextualizar los documentos y diversos materiales con los que se cuentan, a fin de no olvidar su existencia o para qué sirve. Y eso, o sea, para muchas de las cosas que dije, la respuesta existe. Lo único que estamos proponiendo, vamos, lo único que de lo que sirve digamos, enfoque metodológico es para que no se te olvide. Ok. Y luego Luis Enríquez dice: acerca de los desafíos en la educación en línea y a distancia, ¿qué piensan del uso de realidad virtual? ¿Y cuáles son los aspectos éticos en inteligencia artificial? Realidad artificial y realidad virtual son como cualquier otra tecnología, o sea, hay que usarlas cuando sean pertinentes. Yo recomiendo mucho aquí remitirse a otro marco de análisis, muy parecido, digamos, en ideología a que es el que hizo Tony Bates, que se llama Actions, que después adaptó a Sections, que nos permite actuar en función, o sea, nos permite tomar decisiones acerca de la incorporación de tecnología en educación a distancia de una manera racional, ¿no? Si la realidad virtual es un componente importante para la educación, porque es el factor clave, o sea, si educamos mejor usándolo, si los estudiantes a los que nos interesa atender disponen de ella, si el costo para el estudiante y el costo para el productor de producir para realidad virtual
están justificados. O sea, es como, la discusión es idéntica a la de por qué meter internet, por qué meter videoconferencia, por qué meter software de procesamiento de texto, o para el caso, por qué poner pizarrones, bancas, gises o plumones. Hay que tomar una decisión racional centrada en el proyecto educativo. En inteligencia artificial el tema es muy extenso. El Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, el IEEE, tiene un trabajo estupendo para analizar el marco ético de la inteligencia artificial. Tiene un documento fenomenal que analiza 13 marcos éticos, incluyendo el marco occidental bajo el concepto utilitario, es decir, la maximización de felicidad, el concepto deontológico también en Occidente, el concepto de la India, el concepto de Confucio, el concepto islámico. Un documento breve del IEEE que contiene esos marcos. Segundo, hay un marco para el uso y para el desarrollo y aplicación éticos de la inteligencia artificial que México acaba de firmar, yo creo que sin saber, pero ya lo firmamos, de la OCDE, que es un documento muy, muy interesante. Yo creo que con ese tipo de cosas podemos trabajar. Sin extendernos a una conferencia acerca de cómo evitar efectos discriminatorios si provienen del programa, los datos de prueba, los datos de ensayo. Una cosa que sí quisiera decir que ayuda mucho a pensar en los efectos, los parámetros éticos para la inteligencia artificial, es pensar en responsabilidades. El sistema va a ser un sistema desarrollado por humanos, entrenado por humanos, comprado por humanos, operado por humanos. Entonces, alguno de esos humanos es responsable de lo que salga mal. Si le da miedo o le dice, ¿sabes que este sistema es demasiado caja negra y un día me pueden aplicar una responsabilidad como funcionario público o incluso una demanda penal porque alguien fue a dar a la cárcel porque mi sistema estimó que la persona debía ir a la cárcel y luego demuestra que esto fue injusto y yo fui el que compró el sistema, el director de adquisiciones? Bueno, pues si eso puede pasar, no lo compre o pídale al vendedor garantías, pruebas semestrales de que no hay sesgo, lo que se vaya, igual que cuando compras una trituradora de papel, te aseguras de comprar una trituradora de papel que tenga ciertas protecciones para que la gente no meta las manos y se las triture. El sistema es más complejo, pero el principio es el mismo. Sí, gracias, Alejandro. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún comentario. Bueno, yo quedo a sus órdenes, muy agradecido por la oportunidad de interactuar y atento a cosas que puedan surgir de esta discusión, que no, creo que muchas de las cosas que hacemos en este tipo de interacciones es sembrar las semillas de una conversación que va a largo plazo. Exactamente, sí, Alejandro, muchas gracias y gracias por esta presentación y que, como dices, efectivamente es para abrir la discusión, abrir la reflexión en muchas las líneas que nos abriste, que no son pocas. Ya les comentaba yo al inicio que íbamos a estarles compartiendo algunas lecturas en continuidad con eso, justo para que vayan profundizando en los temas que nos estuviste platicando el día de hoy. Pues de nuevo, muchísimas gracias, que pasen muy buena tarde. Gracias, Larisa, y felicitaciones a ti y a través tuyo a la CUAED. En particular, pues sí sé que es un esfuerzo en el que tu intervención personal, la de Ismeni, son claramente valiosas. Todo mi reconocimiento. Muchísimas gracias, Alejandro, y te hacemos llegar tu constancia por agradecimiento de tu participación. Muchas gracias, hasta luego, pasen buena tarde. Hasta luego, que estén muy bien. Muchas gracias a todos y seguimos en contacto a través de nuestra página y del correo electrónico y ya les estaremos enviando también el enlace con la grabación de la sesión del día de hoy. Sí, es que vi que el nombre y ya, pero no veo firma. Sí.